Buenas noches para todos, bienvenidos. La Escuela de Cábala para Todos tiene una charla el día de hoy sobre la historia de Noah, una metáfora de la evolución espiritual y cómo antecede también a nuestros procesos de crecimiento. Hoy tenemos a la profesora Carmen, cabalista. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos para todos y todas. Y pues es todo su auditorio, profe. Sí, gracias. Bueno, yo no soy cabalista, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que nos escuchen al auditorio que está aquí en línea, bienvenidos como siempre. Me da muchísimo gusto estar aquí. Decía, yo no soy cabalista porque no lo soy. Yo tengo muy poco tiempo en este tema de la cábala. Empecé en el 2003 a estudiar y en el 2009 ya como promotor, como un, digamos, un mentor, pues sí, eh, compartiendo básicamente un poquito de esta enseñanza, de lo que leo, de lo que también aplico a mi vida. Cabalista no, porque fíjense que es algo muy interesante el tema de cabalista. El cabalista es una persona que lleva el proceso a cabalidad con el trabajo que se requiere y se ocupa. Em, pues yo no hago muchas cosas de lo que hace un cabalista. Básicamente sí leo la Torá y la estudio, pero pues eso sería. Leer y estudiar y aplico cosas como lo que vamos a ver hoy en este tema de la historia de Noah. Me inspiré en esto, en Noah o Noé, porque por ahí di una plática, no sé si algunos de ustedes entraron a la parashá, por ahí hace unas semanas. Y la parashá es la porción y tiene que ver con el, el estudio de la Torah, que está dividida en 56 porciones al año y cada semana tiene una porción. Y ahorita en la semana que empezó el sábado, le toca Noaj, hablar de Noaj. Y también porque todas las porciones nos dan una enseñanza cada semana. ¿Sí? Y entonces, pues dije, voy a compartirla así. La historia de Noah, una metáfora de evolución. Más allá de su relato literal sobre un diluvio y un arca, ha sido interpretada como una poderosa metáfora. Y metáfora es la figura retórica que consiste en identificar una cosa con otra que tiene alguna similitud, como para darle para que tengamos una idea. Por ejemplo, supongan que yo voy a ponerme un foco aquí en la cabeza y esa sería una metáfora. Entonces, lo que voy a decir con esto es que me conecto con la luz a través de Keter. Así como eso sería una metáfora. Entonces, esta poderosa metáfora de la evolución espiritual. En este sentido, cada elemento del relato representa un paso en el proceso de transformación personal, donde se abandona un estado de conciencia corrompido para dar lugar a un nacimiento. Eso es el asunto con este trabajo de la metáfora. Entonces, aquí están viendo ustedes eh, el resumen de lo que viene siendo la parasha de la semana, ¿sí? Y básicamente el resumen dice que Dios manda a Noaj
o es decir, a Noé, que es la única persona justa en un mundo consumido por la violencia y la corrupción, a construir una teba, un arca, y recubierta de brea en su interior y exterior. Un gran diluvio, Mabul. Mabul en hebreo es diluvio. Dice Dios, eliminará toda vida de la faz de la tierra, pero el arca flotará en el agua, resguardando a Noah y a su familia, junto a dos miembros, macho y hembra, de cada especie animal. Lluvia, la lluvia cae por 40 días y noches, y las aguas fluyen por 150 días más antes de comenzar a retroceder. El agua reposa sobre el monte Arat y desde su ventana Noaj envía un cuervo y luego una serie de palomas para ver si las aguas se fueron de la faz de la tierra. Cuando la tierra se secó completamente, exactamente un año solar, 365 días, luego del comienzo del diluvio. Dios manda a Noaj a salir de la Teba y se, se repopular la tierra. Noaj construye un altar y ofrece sacrificios a Dios. Jura nunca más destruir toda la humanidad por causa de sus acciones y establece el arco iris como testimonio de su nuevo pacto con el hombre. Dios instruye a Noaj sobre la santidad de la vida. El asesinato es un crimen de pena capital. Y si bien el hombre tiene permitido comer de carne de animal, no tiene, perdón, no tiene de comer de carne de animales, tiene prohibido comer carne o beber sangre tomadas de un animal vivo. Noaj planta un viñedo y se embriaga con su producto. Dos de sus hijos, Shem y Jafet, son bendecidos por cubrir la desnudez de su padre, mientras que su tercer hijo, Ham, es maldecido por sacar ventaja de su desgracia. Los descendientes de Noah quedan como un solo pueblo, con un lenguaje y una cultura comunes por 10 generaciones. Luego desafían a su creador al construir una gran torre que simboliza su invencibilidad. Dios confunde su lenguaje de manera que uno no comprende la lengua del otro, causado que, causando que abandonen su proyecto y dispersen por la tierra y separándose en 70 naciones. La sección de Noah construye, co- concluye con la cronología de las 10 generaciones desde Noah hasta Abraham. Luego Abraham y sus viajes desde su lugar de nacimiento en Ur, Kasdim a Harán, en camino hacia la tierra de Canaán. Bueno, sé que es mucha información como siempre, pero para iniciar esta charla, vamos a hablar primero de eso que comenta el relato. Es muy largo. El resumen está muy comprimido, hay muchas cosas, pero vamos a sacar algo de lo que está aquí para que podamos llevarnos algo de este tema de la historia de Noah. Habla de 10 generaciones. Muy bien. En la Torah se habla de el nombre de Dios. El nombre de Dios se escribe el, el nombre impronunciable de Dios.
Se escribe con cuatro letras. Como lo ven aquí en este cuadro, la yud es la primera letra. Y se escribe de derecha a izquierda. Aquí lo escribimos como en español, no como en hebreo todo, sino como en español. Pero bueno, la primera letra para el nombre de Dios es una yud. Todas las letras, como se ha comentado aquí, o bueno, o si no se ha comentado, todas las letras en hebreo tienen un valor numérico. Primero están en decenas, centenas, unidad, decena y centena. En este caso está la yod, su valor numérico es el número 10, es valor de 10. La Hei, su valor es 5, la Bab es 6 y la Hei, como ya lo hemos visto, es 5. Si sumamos estos valores, nos da número 26. Ese es el valor numérico de estas cuatro letras que al final de cuentas es el nombre del impronunciable, del nombre de Dios. El nombre de Dios está eh, en el árbol sefirótico, en esta parte de las letras, en otros textos, perdón, en la genealogía o en la genealogía, en las generaciones, ¿sí? Entonces, en esta genealogía espiritual, como le llaman los cabalistas. Muy bien, entonces, esta genealogía eh, está citada, como ven aquí abajo, en estos libros. Los libros son, por ejemplo, Génesis, Éxodo y bla, 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 los 5 libros. Muy bien, entonces, la primera, llámenle personaje o padre dentro de esta genealogía es Adán. ¿Por qué? Porque es es el primer este, eh, personaje que aparece en la Torah. Adán. Si sumamos de Adán, es su genealogía sigue así. Genealogía, o no sé si han escuchado ustedes este término de la primogenitura. Adán después tuvo a su primer hijo Set, y así sucesivamente. Luego Set tuvo a Enos, y luego Enos tuvo a Kenan, luego Kenan a Malalalel, luego Malalalel a Lared, luego Lared a Hanoj, luego Hanot a Metusalag, luego de Metusalag a Lamej, y luego Lamej, o sea, el papá de Noé es Noé. Si lo sumamos, suma 10. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Por eso con esto cierro esta parte de lo que decía por ahí en la última sección que dice, y termina la sección concluyendo con la cronología de las 10 generaciones. Noé es la 10ª generación. En el árbol sefirótico, el árbol de vidas o el árbol de la vida, no está Noé, porque su trabajo tiene que ver con toda, eh, con con todo lo que nosotros debemos de realizar, de conocer en el árbol selfirótico para después construir, o bueno, no construir, conectarnos con la Merkaba, que eso lo vamos a ver al último. Muy bien, entonces, ese es el asunto de esta cuestión del diluvio. Entonces, aquí que puse, es que como aquí aparece el diluvio universal. Ok. Entonces, aquí en este punto del diluvio, no solo simboliza el juicio divino, el diluvio universal. Fíjense bien, el juicio divino.
sino también el estado de decadencia moral y espiritual en el que se encontraba el ser humano en en ese mundo antiguo, que le llaman un estado de conciencia inferior, ¿sí? Y representa el yo egoísta, distraído por vicios y alejado de su conexión con lo sagrado. Si nosotros nos vamos a nuestra realidad, al día a día, a nuestra vida, vayamos y démosle una mirada al diluvio universal que vivimos. Hoy en la mañana, bueno, no en la mañana, por alguna razón se me quedó el radio en una estación y respeto todo. Y quiero antes de hablar de esto, respeto todo. Yo respeto todo, creencias, opiniones, ideas y todo. Pero me llamó mucho la atención y como que se está haciendo muy común, porque así es como estamos. Ellas, sí, con ellas, así mencionan a las personas, sí, en él, ya no es él o ella, sino ellas. Sí me explico porque se refieren a los géneros que están dándose, ¿sí? Es lo mismo que pasaba en esa época, ¿sí? La otra, pues bueno, hay hasta bodas entre hombre, mujer, y los muy común que de repente dices, no, pues es que tuvo un hijo con su papá o se casó con su hermano, cuestiones de ese tipo. Ujú. Eso era lo que pasaba, eso fue lo que sucedió. Pero también representa, digo, mi parte egocéntrica. Y lo egocéntrico tiene que ver con mi parte de la sombra, a lo que yo le necesito dar luz. Pero no le voy a dar luz con un foco hipotéticamente hablando, sino que me tengo que conectar. Ahora sí que haciendo el ejemplo de la analogía que yo decía del foco, la metáfora, que me tengo que conectar siempre con mi antena Keter con la luz. Pero eso es un gran trabajo. Para hacerlo necesitamos trabajar mucho la parte de ese yo, el egoico. Me preguntaba una alumna en otro contexto, en otro espacio de otra historia, con otras cosas, y me decía que ella tenía mucha confusión con esta parte de conectarse con la parte divina, porque pues ella, o sea, no alcanzaba a entender y se molestaba cuando las cosas no se cumplen. Es que qué bueno que ya se está dando cuenta. Y eso es muy bueno. Me doy cuenta que me enojo, me explico. Eso es el trabajo, porque no se hace como yo quiero, como yo planeé serlo, como yo necesito que sea, ¿sí? Y no lo dejamos a que las cosas se den de acuerdo a un plan divino. Y van a decir, y bueno, ¿quién lo definió? Así es, esto es así. Pruébenlo, pruébenlo. Es más fácil dejarse fluir que estar como insistiendo en algo que no va a suceder, que no se puede dar. Es como el de la hada madrina, es como el que quieres tu príncipe azul, ¿sí? Y así se oía. Yo en mis épocas escuchaba hacia las chicas, mis amigas decían que querían un príncipe azul. Yo quiero que tenga esto, que el otro, y bueno, así. Muy bien. Entonces, la advertencia divina porque empieza la narrativa de esta parasha, de esta porción, Dios mandó a Noé y no era el único, era la única persona justa. Eso es lo que representa Noé, el justo. Entonces, la advertencia es el aviso de Dios a Noé sobre el diluvio. Representa la llamada interior.
Es esa intuición o guía espiritual que nos alerta de que nuestra forma de vida actual no está llevándose o no te está llevando a la autorrealización. Escuchar esta voz es el primer paso hacia el cambio. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esa vocecita que te dice, no lo hagas, espérate, detente, de esta forma no? Pero, pero pues no abrimos, dicen los cabalistas, Shema, Israel. Shema es escucha, es escuchar. Sí, entonces tenemos que aprender a escuchar para poder, para que se plasme, para que se exprese lo que nosotros necesitamos recibir, ¿sí? Entonces, fíjense, es muy interesante esto así, en este contexto, porque entonces nosotros, ¿se dan cuenta que por eso es metáfora? Porque tiene que ver con esta historia, pero ¿qué relación va teniendo con nuestra propia vida? Bien, entonces, al final de cuentas, igual que Noé, tenemos que ser muy justos. Ese es un punto. Justos, así. En la justicia, lo justo tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? Entonces, para poder eh, estar siempre atentos a las advertencias. ¿Cuántas veces hasta alguien se te atraviesa para que no des el paso y nos enojamos? ¿No les ha sucedido? O te o ya no te contestan, dices, ¿por qué no me contestó si yo lo necesitaba hacer? Porque no nos tocaba, ¿sí? No nos correspondía, no lo necesitábamos, no estaba en el plan. ¿Sí? Pero nos mandan avisos, pero pues, insisto, el Shema, pues no está. Entonces, el asunto es ahora en la construcción del arca, que es el camino de la disciplina espiritual. Fíjense, qué bonito, ¿no? Qué interesante. Bien, dice el arca palabra. Teba es arca. Entonces, el arca es como el refugio. La teba en hebreo significa tanto arca como palabra. Entonces, lo que Dios le mandó a construir a Noé fue un arca palabra. Y les voy a explicar por qué. Esto tiene que ver con, volviendo un poquito a las letras en hebreo y su valor numérico, y tiene que ver con las medidas que le dice a Dios a Noé. Las medidas van a ser 300 por 50 por 30 codos. Entonces, el 300 es el valor numérico de la letra Shin. Y luego el 50 es el valor numérico de la letra Nun. Y 30 es el valor numérico de la Lamed. Estas tres letras forman una palabra que se llama Lashon en hebreo, que significa lenguaje o lengua, ¿sí? Entonces, el arca no es solo una embarcación, sino el símbolo de una práctica espiritual y de autoconocimiento. Es el santuario interior que construimos para protegernos de las tormentas externas de la vida, ¿sí? Y esa arca, en esa construcción,
había una cualidad que además de ser el justo Noé, la obediencia de Noé en construir el arca con fe y perseverancia. Fíjense qué interesante. Entonces quiere decir que yo, en mi trabajo, para construir esa arca, para que yo no caiga, no llegue a tener ese diluvio, ¿sí? Tengo que ser muy justa, pero también tengo que ser obediente. Y obedecer, o la obediencia, tiene que ver con todas las cosas de la naturaleza, toda la expresión de la naturaleza. Hay una palabra en hebreo, una frase muy importante, muy, digamos, como, vamos a decirle común, por decirlo así, que te ayuda mucho, te da como mucha luz esta palabra y es Gansuletuba. Y también y también todo es para bien, y no, y todo es para bien. Gansu Letuba. Fíjense, y todo es para bien. Pero es que me pasó esto, es que es para bien. ¿Por qué para bien? Porque a través de eso, de esa experiencia, de de ese aprendizaje, tienes que empezar a tomar lo que, para qué es, no el por qué, el para qué me pasó, para qué, tengo que descubrir el para qué. Y cuando vamos descubriendo el para qué, nos va, es como una compensación al dolor, al sufrimiento, al abandono y a todo eso, ¿sí? Porque le vamos encontrando sentido a nuestra existencia y ya no va a ser tan fatal y tan difícil. Muy bien, entonces, él Profe, construye, es- ¿sí? ¿Perdón? Laura levantó la mano. ¿Tienes alguna Ah, sí, pregunta, Laura? Sí, Lau, es que quería saber cuál es el significado de la primera frase, capsule tuba. Gansule tu va. Ajá, esta Y nada todo más. es para bien, ajá, y todo es para bien. Es que, Y entonces la segunda, gansule tuba, no, ese es Gansule tu va. y la Espérame. primera que dijo, capsule tuba. No, no, es Gansule tu va. No, Ah, no ok. las Es que confundas. entendí que eran dos No, frases, no una. no, es que más bien me estaba acordando de la traducción. Espérame. Ujú. Gansu Letuba. Sí, Gansu Letuba. Esto también es para bien. Esto también es para bien. O todo es también esto es para bien. Digamos, la historia es que cualquier cosa que te pase es para bien. Laura, ¿volviste a levantar tu mano o se quedó arriba? No. Se quedó arriba. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. adelante. Gracias, profe. Bien, a ustedes, gracias. Muy bien, entonces, pero la construye con fe y perseverancia. Entonces es otra cualidad que debemos de tener mucha fe y ser perseverantes. Si, si no tienes fe, ¿y qué es la fe? O sea, alguien me puede, vamos a abrir, ¿qué es la fe? ¿Quién me quiere decir qué es la fe para ti? No todos. ¿Puedo decir Hola, yo? Laura. Laura sacó la Para mí es cabeza, entonces va a decir, a ver, ¿eh? para mí es tener confianza en que hay un plan más allá del que tú tienes. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién quiere agregar? Yo creo que es una confianza y una creencia. Ujú. De alguna forma más profunda y como que las cosas, no, es que sí es como un paso al vacío, pero con confianza. Lo siento de esa Ujú. forma. Sí. Como que algo superior, mejor dicho.
Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Nadie? Bueno, excelente, buenísimo. Dice el maestro John Salai, la fe es la certeza de que y la confianza de que tú tienes que ver a Dios en toda su existencia y manifestación, ¿sí? Y la confianza, la fe es la fuerza. Si no tienes confianza, no hay fuerza. Confío, ¿sí me explico? Con fuerza. Confiar es fuerza. ¿Sí o no? Yo confío en que ustedes van a ser buenas alumnas. Yo confío, ¿sí me explico? Yo confío que ustedes están en su proceso personal y eso da fuerza. Y perseverancia, siempre estar, no puedo, no le entiendo. Ay, otra vez Carmen y viene con su rollo de, ahora con la historia de Noah, ¿no? Y a ver si no nos va a confundir porque la última vez nos dejó, ¿sí? Pero entonces, y están perseverando, siguen y continúan. ¿Por qué es eso? Esto es a prueba y error, es constante, hasta que ya pasas la asignatura y vuelves a otra. Y pasas la asignatura y así sucesivamente. Ujú. Entonces, esto lo hace así él, a pesar de las burlas y la incomprensión de quienes le rodeaban. Eso que también lo tengamos presente. Nosotros no nos debemos de dejar llevar por los comentarios muchas veces de las personas. ¿Por qué estás haciendo eso? Y como, ¿para qué vas cada semana si dices que te confunden cada día más y te sientes complicado y ya ves, ya tu esposo no te quiere o tu hermano, o sea, te empiezan a dar los comparativos con los demás. No, si ustedes tienen una convicción y una intención, una idea, cumplan sus propósitos. Entonces, esa obediencia de Noé, esto también simboliza la disciplina y el esfuerzo que se requiere para llevar una vida espiritual aun cuando el mundo exterior no lo entienda. Sí, miren, en lo personal, he vivido muchos diluvios, porque pues como no escucho, luego de repente se me abre el oído y luego de repente pues se me cierra, pero un diluvio, bueno, acabamos de vivir ahorita. ¿Cómo se llamó el huracán que acaba de pasar? Y hubo una, Melissa, ¿eh? Melissa. Melissa. Ujú. Fuerte. Aquí en nuestro país, Melissa, estuvo terrible. En lugares donde ni te imaginabas y definitivamente incomunicados. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Está pasando todo un proceso y la fe te sostiene de algo. Nunca voy a olvidar un huracán de tantos que han pasado en Pobre Guerrero, en Acapulco, donde era un arbolito se le veían las raíces, pasaban los trailers en el agua, así, los trailers hasta daban vueltas, imagínense, los carros ni se veían, pero el arbolito nada más se hacía así, así, con sus ramitas, y era un arbolito que tenía, no sé, una varita, y no se salía de su raíz. Y eso tiene que ver mucho, para mí fue una enseñanza muy grande en el sentido de la fuerza y de la fe. Pero yo estuve viendo el video de las noticias y bueno, en ese momento pues no había como ahora que tanto video y todo, eran las noticias y ya. Entonces, pero todo el tiempo que tardó la noticia y el arbolito, y yo, o sea, yo observaba el arbolito, la historia del arbolito. Bien,
Entonces, por ahí va, ¿te das cuenta? Por ahí va este punto en donde nosotros tenemos que ver esa, esa construcción de la Teba, que es el camino de la disciplina espiritual. En este relato está la colección de animales. Acomodar una pareja de cada especie en el arca puede interpretarse como la necesidad de proteger y equilibrar todas las facetas de nuestra naturaleza interior, tanto las más elevadas como las más instintivas, para que no se pierdan en la purificación. ¿Sí? Entonces, ese es como lo que yo tengo internamente, porque ya decía yo por ahí en otra, creo que en la de anatomía del alma, cuando vimos lo de anatomía del alma, decíamos que pues esas partes instintivas, personales, pues cada quien las tiene que ir trabajando, matizando, reconociendo, ¿verdad? Bien, y entonces el, el diluvio en- es el proceso de purificación y de transformación. El agua del diluvio representa un proceso de purificación interna, donde todo lo viejo y corrupto debe ser limpiado. Todos tenemos algo donde nos corrompemos, todos, pero todos. Y eso viejo lo tenemos que traer a que se purifique. Por ahí yo cada año, decía yo en mi espacio, no sé si les comenté la vez pasada, a final de año en diciembre siempre hago el retiro, el último es el retiro de cerrando ciclos, sanando heridas. ¿Para qué? Precisamente, para que no empieces otro ciclo, porque el diluvio duró un año. ¿Se acuerdan? 365. Todo un proceso, es un ciclo. Entonces, nosotros para iniciar otro ciclo no podemos empezar con el mismo. Y ahorita es buen momento de que ustedes saquen, digamos, en las partes físicas, todo lo que no les sirvan, que los vestidos, las faldas, las blusas, qué sé yo, vayan sacando, retirando. Y no se regalen, lo vendan, lo que sea, pero que ya no esté ahí, lo que ya no ni ocupen. No podemos, no hay que dejar cosas, hay que moverlo. El mismo otoño te dice lo mismo, ustedes observen la naturaleza. ¿Qué hace la naturaleza? De los árboles se caen las hojas, porque es así, eso es un proceso de purificación y de transformación. A nivel individual, esto simboliza la crisis espiritual o el diluvio personal que a menudo procede a un gran despertar. Siempre, siempre, siempre a mí me pasa eso. Cuando me pasa mi diluvio, siempre pienso, algo bueno va a venir. Tengo que aprender de esta. Y por muy dura que sea, así. Y hay veces me tocan así como nado sincronizado o como si estuvieran agarrándose en cadenita las cosas, pero voy tomando y me voy pasando el bolo y enterándome y viendo y tratando de cacharlas, más que eh, decir que malo, que porque a mí, no, ya eso poco a poco ha sido más trabajado emocionalmente, espiritualmente y también de forma mental. Entonces, en este proceso, las falsas creencias, los apegos, los patrones negativos son destruidos. Entonces, nosotros tenemos que, dice un maestre yogi, Serge Reynaud de la Ferrier,
que tenemos que reeducarnos, quitarnos esos patrones que te dijeron los papás o los abuelos o alguien, hazlo así porque así debe de ser. No, cada quien en su tónica, en su forma de pensar, de ver, de cómo realizar y elaborar las cosas, hacerlo, me explico, para que tú vivas tu propia experiencia con tu energía, con tu ser de luz que eres, con tu propia esencia, ¿sí? Básicamente. Muy bien, entonces en este trabajo, en este diluvio, que es el proceso de purificación, es muy interesante, mucho, muy interesante. Y bien, eh, los 40 días y las 40 noches, la duración del diluvio, fue un número recurrente o es recurrente en la Biblia y simboliza un periodo de prueba y preparación antes de una nueva etapa significativa. Por ejemplo, cuando las mujeres dan a luz, les dan la cuarentena, ¿se dan cuenta? Cuando estuvieron después del éxodo, salieron, Moisés sacó al pueblo, se fueron ¿qué? 40 años al desierto. Y así podemos hablar del número 40, ¿sí? Que es precisamente eso, simboliza ese periodo de prueba, para que nos preparemos a una nueva etapa significativa. Pero hay que hacerle el proceso. De repente, no sé si han escuchado que cuando te ponen en cuarentena, pues bueno, acuérdense cuando nos pusieron en el confinamiento, en el COVID. Para mí fue una experiencia del diluvio en el COVID. Un trabajo muy profundo, de veras fue para mí muy transformador, mucho, muy transformador. Eh, es amplio, quisiera hacer un estudio de eso, de todo lo que viví de manera personal con las personas que me rodearon y con mi etapa de que con eso, con ese trabajo, en este tema de los cursos, yo tenía dos grupos de manera presencial, pero bueno, tuve que aprender hasta manejar el Zoom y luego preparar mis temas, saber grabar. Bueno, ¿qué les digo? Y después de que tenía yo, y tuve que decirle a mis alumnos, vénganse, pues podemos aquí por este medio y no sabía ni cómo. Bueno, no, 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 era un desastre. Terminé toda la semana tenía cursos. Creció enormemente mi centro cultural con eso. Aprendí tanto de ese proceso, del dolor, de la urgencia, de la necesidad que vi de las personas para buscar a Dios, para buscar la luz, para buscar algo con que sostenerte. Hubo mucho de eso. Muy bien, entonces, esa cuarentena es muy importante, ¿verdad? Muy importante para nosotros. Y bueno, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo es el renacimiento espiritual. El simbolismo de los animales representa nuestros propios instintos y el alma básica de animal que toda persona posee. Eso también debe de estar en ese proceso de la llamada arca. O sea, todo eso de mis propios instintos, porque tengo una buena y una mala. Nosotros somos más reactivos que proactivos. ¿Ustedes qué piensan? Que sí lo somos, más reactivos. Por supuesto, porque así ni termina de decir la persona, no la dejamos hablar y sacamos ahí nuestra parte más reactiva. Entonces tenemos que aprender a ser proactivos.
activos. Y bueno, eso lleva pues, mucho tiempo. Entonces, por eso venían ahí, venían en parejita, ¿sí? Venían, entraron por parejas. ¿En dónde están los animales? Aquí, en esa colección estaban por parejas, ¿sí? Para que haya por el equilibrio, porque no es, no, acuérdense, en el árbol cefirótico tenemos dos columnas, la columna de que la misericordia y Disciplina. del poder, Rigor. sí, es poder, rigor, fuerza. Pero bueno, la misericordia le corresponde al aspecto masculino y al aspecto femenino es el orden, rigor, poder. Entonces, por eso está en pareja, porque tienes que buscar tu centro, el equilibrio. Qué padre, ¿no? Espero que les sea útil, ¿eh? Si no, pues bueno, ya otro día vienen para que sigamos aquí rascando esta historia. Hubo animales diferentes. La paloma y la rama de olivo. Esto es el regreso de la paloma con una rama de olivo, porque lo que hace Noé, pues saca la paloma. Indica la tormenta que ha pasado y una nueva etapa de paz y esperanza que se avecina. Es el símbolo también de la reconciliación del alma con la divinidad y con el nuevo mundo que se manifestará en nuestro interior. ¿Sí? Entonces, cuando yo dejo de enojarme, dice el maestro José Manuel Estrada, decía, que a Dios se le ha pedido, se le ha rogado, pero no se le ha estudiado. Esto es una forma de estudiar a Dios, pero también una forma de cómo lo relaciono con mi día a día. Entonces, cuando yo tengo ya esa reconciliación con mi alma, cuando sí tengo esa comunicación con el alma y me puedo conectar y está bien, tomas la experiencia y en medio de eso vas a ir así como deletreando mamá, mamá, mamá. ¿Sí me explico? Como dándole el significado y lo que es esa palabra tan sencilla cuando ya vas sabiendo que es mamá, y entonces le das todo lo que tiene que ver con la mamá, va cambiando. Y es eso, esa es tu paloma con el olivo. Y para tener un nuevo mundo que se va a manifestar de manera interior. Sí, es como esa luz así enorme. Y luego el cuervo es, por su parte, representa la carne, el conflicto y la mezcla del bien y del mal. Siempre va a estar presente la otra parte, porque acuérdense que son áreas de oportunidad, básicamente son, eh, no porque lo negro es la ausencia de luz, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Hay ausencia de luz. Entonces, por lo tanto, cuando se presenta el cuervo, es porque no hay una conexión con la luz. Y entonces se generan conflictos. Imagínense ustedes, pónganse, tápense los ojos y quiero que se pongan a caminar y vayan y resuelvan el problema que dejaron pendiente antes de entrar aquí. No lo van a poder hacer porque a lo mejor hasta se caen. Es así como caminar por la vida, ¿sí? Esa ausencia de luz. Entonces, el cuervo siempre va a estar ahí al acecho para tomar a su presa y decir, ah, yo de esta quería. Una vez me acuerdo, bueno, a mí me encanta, no es una vez, creo que me han pasado algunas veces. Me encantan los niños berrinchudos, me encantan, pero me fascinan, que les hacen a los papás así un berrinche de aquellos y bueno, se transforman así, eh, hasta a golpes se les van a los padres, gritan, bueno, dicen hasta lo que no. Y es que no me quieres y me odias y bueno, ¿qué más?
¿Por qué? Porque no le dieron lo que él quería. Esa es una representación así increíble de cuando estás tomado porque tu ego está ahí y no se resuelve como tú quieres. Y los papás tratan de decirle que no y que más. Y entonces a mí me encanta decirles a los niños, señora, regáleme a su hijo. Me encantan los niños así. Yo quiero tener un niño como tú. Le digo, yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Y el niño empieza, inmediatamente reacciona, se regresa a su centro, vuelve a su equilibrio y, y con una voz así de, ya no lloro, ya me calmé, vámonos mamá, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque es un acto, es una forma en que sí te das cuenta. Hagámoslo como el niño berrinchudo. Dejemos de hacer berrinches para que ya no nos tome el cuerpo, porque si no, de esos les encanta. Muy bien, entonces, pues por ahí va más o menos esta historia. Y entonces, todo esto nos lleva a algo muy interesante. La Merkabah es como un vehículo de manifestación, ¿sí? Proviene del hebreo que significa carro y representa un vehículo de luz que conecta el cuerpo y el espíritu para ascender a estados de conciencia superiores. Y la relación entre el arca y la Merkabah, pues es la siguiente. El arca como preparación. El tiempo pasado en el arca es el proceso de preparación y purificación que nos va a permitir activar su Merkabah. Sin el trabajo interior del arca, el vehículo de luz no puede manifestarse plenamente. Entonces ya se dieron cuenta todo eso que dijimos del diluvio, pero resulta que necesitamos trabajar con esos berrinchitos para que ya no nos agarre el cuervo y entonces ahí sí podemos conectarnos con la luz. Sí, no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo, o sea, no es tan sencillo, porque siempre está ahí algo porque son nuestras carencias, ¿te das cuenta? Las carencias que tenemos de infancia, que se gestan desde el momento en que ese papá y mamá, en las circunstancias que hayan sido, hasta desde la violación, hasta desde la emoción del a ver qué pasa y no pasa nada y vámonos y nos unimos, o lo planeamos con todo el amor, se unen esas dos almas y se crea un nuevo ser. Pero ese ser ya trae su chip, ya trae su historia, más la que va a vivir en esta nueva etapa con esos dos seres de luz. Y ahí es donde estamos, cada quien. Pero sí, hay que conocernos, ¿eh? Conózcanse. Debemos de trabajar mucho nuestra sombra, pero mucho. Miren, yo les voy a decir, si no trabajamos la sombra, lo demás es como, pues un buen tema, estuvo buena la plática, que a gusto lo vivimos, lo pasamos, nada más. Y vamos a seguir así, ¿no? Hay que trabajar mucho. Entonces, el Merkabah como vehículo, una vez que la persona ha salido del arca, o sea, ya puede salir del arca, ya vino la paloma, ya pasó por ahí el cuervo, está su Merkabah o vehículo de luz está activado. Es como te activas. Cuando nosotros vamos y recibimos, incluyendo estos cursos, a lo mejor hoy no me van a entender mucho, a lo mejor estoy muy rebuscada, pero algo se les va a quedar. Eso es parte de tu luz para poder ir conduciéndote con tu Merkabah, que tu Merkabah te ayude a conectarte con Papá Dios, con la luz. O sea, que no haya tanta obscuridad.
Este vehículo le permite moverse con conciencia, elevando su frecuencia vibratoria y también para manifestar su nueva sabiduría en el mundo. ¿Por qué? Porque lo interesante del asunto es que nosotros, cuando nos comuniquemos con otros, yo no sé si les pase, después a lo mejor cuando terminan la plática, que toman pues cada 8 días, ¿no? Incluyendo el lunes, porque luego de repente a lo mejor el lunes también están. Entonces, ¿qué tanto le hemos avanzado y qué pasa? Yo les voy a poner un ejercicio. Si quieren me lo dicen la próxima y si no, pues no me lo digan. O lo ponen ahí en el grupo. Carmen, ya hice mi tarea, misión cumplida. Calladitas se ven bonitas, solo escuchando, Shema, ponen su oído y le van a preguntar con el que viven, con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con tu pareja, con quien vivas, con quien estés siempre cerca, con esa persona, incluyendo a lo mejor también el trabajo. El jefe también es importante, tu jefe o jefa. Le vas a decir, oye, ¿cómo me veías antes y cómo me ves ahora? Y nada de gestos, no conteste nada, solo escuchen. Y les van a dar grandes regalos y lindos regalos. Y los que les den interiormente solo digan gracias. Ya cuando se retiren, bueno, pues gracias, solo quería escucharte. Y no me vas a decir nada, ay, si siempre me dices un montón de cosas, te enojas. No, no, esta vez no, gracias. ¿Sí me explico? Un gran trabajo, muy bueno para cerrar diciembre, para que tengan herramientas para poder trabajar. Muy bien, entonces, al salir el arca, pues entonces también representa el momento que la persona ya está purificada y transformada y está lista para emerger el aislamiento y el compartir de su sabiduría. Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, también hubo otro elemento, no les puse la imagen porque pues sinceramente, eh, no revisé el material y dije, bueno, a ver si me acuerdo. Ah, el arco iris se presentó también y es el símbolo del pacto de Dios con Noé, con toda la creación. A nivel espiritual representa la promesa divina de que el proceso de purificación no volverá a ser total y que la humanidad ha alcanzado un nivel diferente, un nuevo nivel de conciencia. Y es el recordatorio de la conexión constante entre el cielo y la tierra, entre el alma y el espíritu. Cuando ustedes vean el arco iris, recuerden eso, el pacto de Noé, para que esto ya no vuelva a pasar. Más allá de historias que platican, a mí cuando yo era niña decían, no te señales el arco iris porque te van a salir mezquinos. Y no lo señalaba, pero me encantaba verlo. Me regocijaba, me parecía algo extraordinario, pero yo no sabía qué era. Pero ahora que sé, solo agradezco y digo que no vuelva. Y si se dan cuenta, esto sucede cuando llueve, no en seco. Pues, ¿qué les digo? Es lo que les puedo platicar. ¿Cómo ven? Entonces, pues bueno, lo abrimos para preguntas. ¿Qué les pareció? A Vamos mí me a... encantó. ¿Te encantó? Muchas gracias. Muy interesante todo. La forma en que nos fue llevando a tener esa visión. Gracias. Gracias. Eh, Sí. Quisiera preguntarle cómo dijo que se llama. Al inicio de la charla nos dijo que que hay, nos mencionó esa palabra donde cada semana nos dan una lección, Ah, la parashá. la paracha. ¿Dónde se puede Sí, encontrar eso? yo hice una plática de
Hay una conferencia que di aquí de la Parasha Ok. en el canal que tienen de aquí. Expliqué para qué es eso de la Parasha. Entonces, cada semana hay algo que tienes que aprender. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la semana? Por Conect, ejemplo, como conéctate. en el Zohar también hay, es eso mismo, una Sí, lección para cada día. bueno, lo que pasa es que en la parashá tiene que ver con las lecciones. Se dividió la porción en 56 partes, pero el Zohar es la explicación de cada parashá. Muy bien. Ujú, sí, la explicación de cada porción. Ujú, muy bien. Muchas Y bueno, gracias. aquí lo más interesante es ir reconociendo, acuérdense, siendo muy justos como Noé y teniendo ese eh, trabajo de interno y buscar siempre el equilibrio con mi fe y con mi perseverancia, ¿sí? Para poder estar con que todo el tiempo yo esté vigilando mi arca para que yo no esté en ese diluvio. Estar siempre atento, ¿te das cuenta? No es algo así como, sí, adelante, Laura. Ujú. No, 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 termine, porque yo la voy a sacar de la reflexión que estaba haciendo usted. Ah, ya. Entonces, cada quien sabe en qué momento estás pasando una situación que no es tan cómoda, pero dices tú, ¿cómo de todo esto que estoy viviendo, dónde puedo buscar ese punto en donde qué experiencia me está dando para que yo no vuelva a caer? Ujú. Entonces, ahorita sería, no se desconecten. Y ya por ahí hay otro huracán, ¿eh? A ver, Laura. Bueno, yo no sabía de qué se iba a tratar la plática hoy. Ujú, No conocía el nombre de Noé como lo pusieron en la presentación de Noah. Y entré y dije, ¿y qué iré a aprender hoy, no? Y ahorita que usted está diciendo que lo relacionemos con lo que nos ha pasado, pues entendí por qué tenía que entrar hoy. Esta semana he tenido varias situaciones en mi trabajo fuertes. Y entonces ahora que hizo usted la relación con el arca de Noé, dije, pues sí, era mi pequeño diluvio, ¿verdad? Entonces se lo quiero agradecer mucho y también quiero agradecer la forma en que lo fue entrelazando con varios temas que hemos visto pues en estos encuentros que tenemos. Y quisiera preguntarle, dijo algo de que el árbol cefirótico sirve para conectarse con la Merkaba y como termina Merkabah. con ello, ajá. Entonces quería preguntarle cómo es la conexión. Esa sería la primera. Luego la segunda, usted dijo de que se trataban de 10 generaciones desde Noah hasta Abraham. Y Ujú, en el cuadrito que usted puso, yo conté que dependiendo en cada una de las áreas del Yod-Heh, Vav-Heh, había otras más y ahí conté sí, 26. así es. Entonces, ¿qué referencia hay entre esas 26 generaciones desde Noah hasta Moisés y Ujú, el nombre del impronunciable? Porque da lo mismo, es el mismo número, son ujú. 26. Sí, eso dije. Ujú.
Entonces, Sí, ¿cómo es esa, qué tiene que ver las 26 generaciones con el nombre este, del impronunciable? primero me dijiste que cómo hago esa conexión con el árbol, ¿sí? Ajá, Y la Merkabah. Mira, yo les decía y les digo, y creo que, creo que algunas de ustedes ya han repetido, ¿no? Conmigo, de venir aquí a las pláticas. Siempre les digo a todos mis alumnos, a todas las personas, estudien el árbol sefirótico, ¿sí? Estudien las sefirot y los senderos. Entonces, en cada sefirot y en cada sendero hay mucha información. Cada sefirot te va a ir invitando a que trabajes algo de ti, ¿sí? Sí que lo estudies, sí que es Keter, qué significa, dónde está en mi cuerpo y todo lo que tú quieras, sí. Pero inclusive hasta las invité en anatomía del alma que me dijeran si tenían alguna lesión en el cerebro. ¿Se acuerdan? ujú, ¿Para qué? Para que desde lo físico veas y sanes. Ir como resolviendo y sanando. Eso en lo físico. Luego en lo emocional, ¿cómo estamos? Sí, luego en lo mental, ¿cómo piensas? Luego en lo divino, ¿cómo te conectas? Sí te vas dando cuenta. Esa sería la forma en que yo me voy a ir conectando, porque tú vas sintiendo un cambio diferente cuando ya en lo físico, porque te atendió un médico, ¿sí? Vamos a poner el cerebro, nada más ese caso. Pueden haber otras partes del cuerpo. Entonces, tú ya te vas sintiendo bien y después te das cuenta que en esa parte emocional hay algo. Es que siempre viví con ideas, no sé qué, erróneas con relación al cerebro. Entonces vas a ir sanando como cada nivel de las partes del cuerpo y de las partes emocionales, mentales y divinas. Entonces, cada vez que pasa algo nuevo y diferente, en cambio, es una conexión porque sí te puedes conectar. No, no esperemos así como una conexión que vean a alguien ahí luminoso y ya lo viste y ya me conecté. No, es más bien en esa parte interior donde se modifica del estado molesto, sí desagradable, a poco no incómodo, y si no, te da una sensación diferente. Ustedes, no me acuerdo quién dijo la forma en que se fue dando la plática. ¿Te das cuenta? En, cuando hay una cierta armonía, tú te conectas, nosotros nos conectamos, resonamos con la armonía. Cuando hay desarmonía, ¿verdad que no? Es más o menos para ahí si te das cuenta, Laura. Ujú. Bien, la segunda, no sé si contesté tu pregunta o ya te hice más bolas, ya ven que les dije, luego resulta que se me van a ir como hechas más bolitas. La no, sí está segunda bien. fue el tema de el impronunciable, dije al principio. Y con eso empecé. Dije, en esta genealogía espiritual está relacionada con el nombre del impronunciable, Yod, He, Vav, Het. Aquí lo coloqué en español, aunque en hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y las letras hebreas tienen un valor numérico. En el caso de la Yod es 10, luego la Hei 5, la Bab 6 y la Hei 5. Si sumamos eso, suma 26. Ese es el nombre de Dios, 26. Es bien interesante eso del nombre de Dios. Por ahí está también, tengo un curso que es de los 72 nombres de Dios. ¿Ya lo han tomado pláticas de los 72 nombres de Dios? ¿Sí? ¿No? Ok. Y No, hablo ahí de cómo, de esta parte, cómo está la relación de los 72 nombres con el impronunciable. Y entonces hablamos de la genealogía, porque hablábamos de que todo esto tiene que ver con Noé,
con su genealogía. Entonces vamos contando desde Adán hasta Noé, son 10 generaciones, ¿sí? Esas son las 10 generaciones de las que mencioné y que menciona la parasha de Noah o Noé y que tiene que ver con la genealogía. Le corresponde a la 10ª genealogía. Y también comenté que este Noé no tiene que ver, no está en el árbol sefirótico. Ahí no está él, porque pues él es, digamos, forma parte de lo que vendría siendo, en otras palabras, la Merkabah es también el árbol sefirótico, pero avanzando más el trabajo. Ahorita quedémonos así. Cuando avanza uno más estudiando, en pocas palabras, es así. Es trabajando tu árbol, trabajando con todos los apegos, trabajando todo eso, vas a ir conectándote cada día a esa Merkabah. Es nuestra propia Merkabah. Es la forma, ese sería como la forma en que me conecto con la luz, la Merkabah. Me dijiste de la Merkabah, ¿no? Laura. Sí, y de hecho también le preguntaba que si te sumaban las generaciones desde Noah hasta Moisés, sumaban 26 según el cuadro que usted nos puso. Ajá, Entonces, sí, yo quería saber si ese 26 es el nombre de Dios, así da es. relación con el nombre de Así Dios. es, así es, porque desde Noé empieza el trabajo. Ujú. Hasta Moisés. Ujú, ok. Y ese número ya no se suma, se queda en 26. No se puede sumar a 8. No, 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 no. El Así 26 es un número muy importante. Así nada más les digo, muy importante. Muy bien, pues Gracias. adelante, Jonah. Sí. Sí, profe, Eva escribió, creo que tenía problemas con el internet, entonces voy a leer. Y dice, nunca había tenido esa comparación de la historia de Noé con nuestra evolución espiritual. Gracias y muy interesante. Y como un aporte que siento como que aprendí el día de hoy, como la integración, la fe conecta con el origen, que es esa fuente, ¿no? Dios. Existe esa confianza que mantiene ese flujo que es la Merkabah, ¿sí? Como el poder aterrizarlo. Y también me cuestioné un poquito, pero ya lo entendí, siento yo, es el libre albedrío, que es lo que proyecta para esa manifestación o acción. Entonces, usted me dirá, profe, si, si vamos por ahí o si voy por ahí la cosa. Claro, sí, está bien, o sea, vas muy bien, porque al final de cuentas cada quien vamos comprendiendo, siempre comprendiendo, pero lo más importante haciendo, ¿sí? Háganlo, vayan haciendo sus conexiones personales y hagan su tarea, ¿eh? Le preguntan con el quien vive. Oye, ¿cómo me veías antes? Y llegan bien contentas. ¿Y cómo me ves ahora? Se ponen guapas. Y calladitas se ven bien. No, calladitas o calladitos, como los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. También háganlo. Y también ahí pónganlo en el YouTube, sus comentarios, por favor. Son útiles. Para que vayan fijándose. Ese es un termómetro. Sí, para que vayan fijándose cómo sí van avanzando, cómo vamos avanzando en nuestros procesos personales. Muy bien. Sí, Irma, ya, gracias, Joana. Gracias. Me estaba preguntando cuál sería la razón por qué Noé no se presenta en el árbol sefirótico y ya ve que en el árbol hay una sefirot como invisible, el Dat, La Céfira, sí. No digo, sería perdón, Dat, Dat, que simboliza el conocimiento, ¿verdad? Sí. sí, No sería, ¿qué significa? sí, no sería eso lo de Noé, No, ¿no? Ah, ok. no, 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 Noé es muy claro su trabajo, el de que
el de la construcción del arca. Ujú. Ese es Sí. su trabajo, sí. No, estaba Sí. yo relacionándolo con que, bueno, después del diluvio, después de ese conocimiento que se vive, a esa transformación que se da, sí podría ser por ahí, pues. No, porque él te invita a hacer el trabajo de las 10 sefirot. Por Sí, eso él es el 10º. Él ya, gracias. él ya, ya lo construyó, ya estuvo, ya vivió el trabajo del arca. Y solo lo que transfiere es eso, que hagamos nuestro trabajo con la sefirot y para construir nuestra propia arca. Muy bien. Gracias. Ujú. Muy bien. Bueno, pues si ya no hay reclamos, ya no hay quejas, y pues nos vemos en la próxima, ¿no? ¿Qué les parece? Pensé que no iba a terminar, porque luego de pronto me extiendo. Ah, sí. ¿Qué te llevas, Jesús? ¿Qué te llevas, Alicia? ¿Qué te llevas, María? Ya no supe quién es más. Estaban otras, ¿no? De repente ya no están. ¿Qué te llevas? Ah, pon tu Este, micrófono, Jesús. sí, ya. Pues la charla estuvo muy, muy buena, muy clara, muy sencilla y pues hay mucho trabajo por hacer. Y muchas Bueno, muy gracias. bien. Aprendí Gracias. mucho. La tarea, ¿eh? No se les vaya a olvidar. Alicia, ¿qué te llevas? Estuvo muy Alice, ¿qué bien. te llevas? Ah, gracias, Jesús. María, ¿qué te llevas? Eva, ¿qué te llevas? Eva, ya Eva ya dijo, ¿no? Sí. Mm. Irma, ¿qué te llevas? Mucha tarea. Ah, bueno. Y Y, Laura, ¿qué te y llevas? agradecimiento para usted. Gracias a ustedes por estar aquí. Yo me quedo con una frase que dijo que dejarse fluir y no estar insistiendo en algo que no va a suceder. Eso me Ah, embonó muy bien a mí por lo que me ocurrió esta semana. Con eso me sí. quedo. Y con el gran trabajo de ir viendo qué es lo que tengo que trabajar por cada sefira. Sí, recuerden, ¿sí saben cuál es su sefirot? No. No, ¿no han No. visto el árbol sefirótico y su signo zodiacal? Ah, no. Ay, no me digan, Ah, no. no me No. digan. Maestra, buenas noches, yo soy Ay, Alice. Alice, Eh, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Buenas noches. pues bien, mire, yo estoy iniciando en Kabbalah, la verdad, cada vez me interesa mucho estos temas porque es una visión diferente. Es una visión, por ejemplo, esta explicación que dio de Noé, qué bonita interpretación, cómo interpretarlo en nuestra vida, porque no Ujú. es como religiosamente nos lo sabían comentado, ¿verdad? Que se inundó el mundo y que pasaron tantos días y que las parejas, pero todo tiene una visualización diferente. La verdad, espero que se haya grabado Sí, ese esta se grabó, charla creo. y estoy aprendiendo lo que usted comenta ahorita de que si conocemos nuestra Sefirut, en mi caso, pues estoy comenzando, estoy empezando a entender el árbol y muchas preguntas, ¿verdad? Muchas dudas. Pero esto, ¿cómo lo podemos visualizar o cómo lo podemos consultar? ¿Cuál es nuestra Sefirut en esta carta astral? Nuestra sefirot. Sefirot es plural, Ah, Séfira es singular. Sefirot. Ujú, Ujú. Pues a lo mejor igual y doy algo, lo más elemental del árbol. Ujú. Y sería, pues no sé, ya cuando vean por ahí el árbol ¿y cuál es mi sefirot? Sería, ¿no? ujú. Ujú, para que sepan, y a partir de hoy se agarran de ahí. Ujú. Sí, tienen que Ok, saber qué día nacieron y todo bien, bien, para que sepan en dónde está su sefirot. Muy bien. ok. María, ¿quieres decir Muchas gracias, algo? Ya maestra. para irnos, gracias a ti, ¿no? Bueno, pues, entonces, ¿quién dijo? Laura, ¿qué te llevas? ¿Ya dijiste? Sí. María Irma, escribió. Irma, ¿no? ¿Ya? Joana, ¿qué te llevas? Yo me llevo dejar de luchar.
confiar y tener el libre albedrío para creer que hay una sincronicidad perfecta y que Sí, todo es para fíjate bien. que Gansu Letubá, Gansule Gansu tú, Letubá. Acuérdense, Gansu Gansule tú. Letubá. Estaba Todo yo Gansu Letubá. relacionando eso con una frase de ay, se me fue, pero es Bacardí, Joan Garriga que dice tomar la vida tal como es, con respecto a la palabra es, ¿sí? Sí, sí, Gansu Letubá y todo es para bien. Sí. Todo, de veras, todo es para bien. Bueno, Y por también favor, compongan ese audio. Tengo la meditación con las melodías, todo eso, y no podemos porque, bueno, pero tú ya no vas a estar y entonces, pues no sé. Que Profe, pasen lo otro buenas es que noches. si compartimos el link, si compartes el link en el grupo, para que lo puedan escuchar y puedan hacer la meditación. No, 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 ¿No? no hay cómo hacerlo y que les diga si Aquí. van a Ok, escuchar y ok. cómo lo van a hacer. No, no le van a Oh, encontrar sentido. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, pues vamos siguiendo. Se portan bien, que estén bien, buenas noches, buenos días, buenas gracias. tardes Feliz a noche. todos. Gracias. Y Chao. pongan en el chat Gracias, su Gracias. tarea. Y si le gracias. entendieron, ¿eh? Y Saludos a compartan todos. con los demás. Cuídense, bonita noche. Gracias, Felicidades. Igualmente. Gracias, igualmente. Buenas noches. gracias. bendiciones. Chao.